Buenas noches. En esta ocasión les dejo un videíto para mostrarles cómo deben facturar los médicos. Vamos a comenzar. Miren, en México pagamos tres grandes impuestos. Tenemos el ISR, el IVA y el IEPS a nivel federal. ¿Qué significa causar un impuesto? Causar un impuesto significa estar en el supuesto para pagarlo, lo que conocemos en la práctica como grabado. Eso significa causar un impuesto, que estás en el supuesto que dice la ley para que lo pagues. Hay quien causa los tres. Por ejemplo, una gasolinera. Una gasolinera causa el ISR, el IVA y el IEPS. Hay quien causa nada más dos. Aquí caemos la mayoría de los contribuyentes. Causar únicamente dos. La mayoría de los contribuyentes. Y hay quien causa solamente uno, el ISR, por ejemplo, los médicos. Los médicos causan nada más el ISR. Y hay quien no causa ninguno. Pero vamos a referirnos al tema de los médicos. Un médico sí causa ISR. Es decir, el servicio profesional de medicina está grabado con el ISR. El médico cuando cobra sus honorarios, por esos honorarios tiene la obligación de pagar un ISR, pero no causa IVA. Para efectos de IVA, su actividad está exenta. Les voy a mostrar lo que dice la ley del IVA. Voy a la ley del IVA. En el artículo 15 dice, no se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes servicios. En la práctica nosotros los conocemos como exentos. La ley no le llama exentos porque el artículo 28 de nuestra Constitución en su primer párrafo prohíbe la exención de impuestos. Entonces aquí más bien hay una especie de no causación que se concede de manera general, no es personal. Entonces el IVA no se causa, no se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes servicios. Y nos vamos a la fracción 14ª. Los servicios profesionales de medicina, cuando su prestación requiera título médico conforme a las leyes, siempre que sean prestados por personas físicas, ya sea de manera individual o por conducto de sociedades civiles o instituciones de asistencia o beneficencia privada autorizadas por las leyes de la materia.
Entonces, un médico en lo personal, que tiene su consultorio, cae en este supuesto. Los servicios profesionales de medicina, cuando su prestación requiera título médico conforme a las leyes, en nuestro país, los servicios profesionales de medicina requieren, se exige obligatoriamente una cédula profesional, un título, y luego dice siempre que sean prestados por personas físicas. Entonces, no causa IVA, es decir, está grabado para ISR, pero exento para IVA. Muy bien. La ley del IVA y la ley del ISR establecen la obligación de expedir un CFDI. Vamos a otro punto, fíjense. Para efectos de ISR, un médico puede ser o puede estar en cualquiera de los dos regímenes fiscales siguientes. El primero, actividad empresarial y profesional. Y el segundo, reciclo. Un médico puede estar para efectos de ISR en cualquiera de los dos, actividad empresarial y profesional y reciclo. Voy a la ley del impuesto sobre la renta para mostrarles. Dice el artículo 100, están obligadas al pago del impuesto establecido en esta sección las personas físicas que perciban ingresos derivados de la realización de actividades empresariales, una actividad comercial, por ejemplo, o de la prestación de servicios profesionales. Aquí es donde cae el médico. Entonces, este viene siendo el régimen conocido como actividad empresarial y profesional. Entonces, un médico puede estar en este régimen. Ley del ISR, artículo 100. Pero si quisiera, puede estar en reciclo si cumple los requisitos de reciclo. Nos vamos al artículo 113E, que ya corresponde a reciclo. Los contribuyentes, personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta sección. Y ya establece ahí los requisitos de los 3,5 millones, etcétera. Entonces, aquí hablamos de la ley del ISR, artículo 113E. Bueno, en cualquiera de los dos, en cualquiera de los dos, cuando un médico factura a una persona moral, dicha persona moral tiene la obligación de retener cierta cantidad bajo el concepto de ISR, en cualquiera de los dos regímenes. Si el médico es actividad empresarial,
Si el médico es régimen fiscal, actividad empresarial y profesional, la persona moral debe retener el 10%. El 10% de los honorarios se debe de retener por parte de la persona moral. Si el médico es reciclo, la persona moral debe retener el 1.25% bajo el concepto de ISR. Bueno, me regreso tantito entonces para recordarles lo que comenzamos diciendo. Un médico sí causa ISR, pero no causa IVA. En IVA está exento. Yo regreso a la ley del impuesto sobre la renta y si el médico es actividad empresarial, el artículo 110 de la ley del ISR le obliga a expedir un comprobante fiscal. Dice, los contribuyentes, personas físicas sujetos al régimen establecido en esta sección, actividad empresarial y profesional, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley y en las demás disposiciones fiscales, tendrán las siguientes. Expedir comprobantes fiscales que acrediten los ingresos que perciban. Obligaciones del médico en materia de ISR. Expedir CFDI. Esto es si es actividad empresarial y profesional. ¿Qué pasa si el médico es reciclo? Vamos al artículo 113G, que corresponde a reciclo. Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta sección tendrán las obligaciones siguientes. Contar con comprobantes fiscales digitales por Internet por la totalidad de sus ingresos efectivamente cobrados, los honorarios. Y luego dice aquí abajo, expedir y entregar a sus clientes comprobantes fiscales digitales por Internet por las operaciones que realicen con los mismos. Entonces, si un médico es reciclo, también tiene obligación de expedir CFDI. Pero, ¿qué pasa en materia de IVA? Vamos al artículo 32 de la ley del IVA. Y dice, los obligados al pago de este impuesto y las personas que realicen los actos o actividades a que se refiere el artículo 2A, que son tasa cero, tienen, además de las obligaciones señaladas en otros artículos de esta ley, las siguientes. Y dice la fracción tercera, expedir y entregar comprobantes fiscales. Pero ¿a quiénes les está hablando la ley del IVA? A los que realizan lo que conocemos como actividades grabadas, sea tasa 16 o tasa cero. O incluso en región fronteriza, la 16 disminuida en un 50%. El médico, en materia de IVA, no tiene obligación de expedir CFDIs.
porque el artículo 32 obliga a expedir comprobantes, dice, los obligados al pago de este impuesto y las personas que realizan los actos o actividades tasa cero, y el médico es exento. Entonces, el médico por los servicios profesionales de medicina no tiene obligación de expedir CFDI. No tiene obligación de expedir CFDI. Pero por ISR sí, por IVA no, por ISR sí. Expedición de CFDI. Por la ley del ISR, sí. Por la ley del IVA, no. Una ley dice que sí y la otra ley dice que no. Consecuentemente, aplica el sí. Sí debe expedir un CFDI por ISR. Bueno, vamos al tema de la expedición del CFDI. Cuando se expide un CFDI, es obligación señalar si es objeto o no. Al expedirse FDI, es obligación indicar si dicho importe, se lo voy a poner así como importe para no confundirnos, si dicho importe, los honorarios, es objeto del impuesto o no. Eso hay que indicárselo. Yo voy a ir a la página del SAT para descargar. Voy a la página del SAT, factura electrónica, cambios en los comprobantes, formato de factura. Voy a descargar los catálogos del CFDI para llegar a esta zona o a esta situación de el objeto. Aquí están los catálogos, es un archivo de Excel. Aquí está algo lentón. De entrada me dice que está bloqueado, pero déjenme, ahorita se tarda un poquito porque es un archivo pesado. Se tarda un poquito indicarle que sí lo quiero descargar. Ahí está. Ya, ya está descargado y voy a abrirlo. Voy a ir al catálogo, son muchos catálogos, cada pestañita o cada hoja es un catálogo. Entonces voy a buscar el de objeto. Bueno, de entrada, la clave de producto servicio. La clave de producto servicio, el SAT tiene unas sugerencias en el caso de los médicos. Catálogo de productos SAT. Voy a entrar al sitio. Voy a descargar un archivito en donde el SAT sugiere a ciertas actividades. Aquí está, sugerencia. El SAT sugiere a ciertas actividades ciertas claves. Es una sugerencia. A mí me parece que en el caso de los médicos es acertada. Eh, Voy aquí a servicios de medicina, servicios de consulta médica y
aquí el SAT me dice, mira, te sugiero, si quieres, te sugiero la clave 85121502, servicio de consulta, o la clave 85121600, que es una clave genérica para los servicios de consulta médica proporcionada por especialistas. Entonces, servicio de consulta médica de atención primaria y brindado por especialistas. Entonces, un médico general, 85121502, un médico especialista, 85121600. Entonces, voy a buscar la clave aquí, voy a ocultar estas filas y me quedo con esta de aquí, y entonces me voy a buscar la clave que sugiere el SAT 8512. Ahí está. Servicio de consulta médica 85121502, que es medicina general, por decirlo de alguna manera, y los especialistas, que hay distintas especialidades, pero puede darse con la 85121600. Bueno, me voy hasta arriba, ahorita regreso aquí porque quiero inmovilizar la fila. Bueno, y me voy nuevamente a buscar la clave, ahí está. Si se fijan en el encabezado de la fila dice incluir IVA trasladado, dice opcional. Hay unas actividades donde el SAT dice de plano sí. Por ejemplo, los servicios de tercerización de personal o el outsourcing, como le llamamos, ahí sí el SAT dice, aquí sí, tienes que incluir el IVA. Pero en prácticamente todos, dentro de ellos el tema de servicios profesionales de medicina, el SAT dice, al momento de facturar, incluir el IVA es opcional. Pero ya vimos en la ley que es un no. ¿Sí? Bueno, entonces, tanto la de medicina general como la de médicos especialistas. Bueno, ahora sí, vamos al tema del objeto del impuesto. Este catálogo normalmente pensamos que se refiere a IVA, pero no se refiere a IVA, se refiere a los tres impuestos. Porque si ustedes se fijan, ahí no dice objeto de IVA, dice objeto del impuesto. Y se refiere a los tres grandes impuestos que en un principio yo les señalé que se pagan en nuestro país: ISR, IVA y IEPS. Se refiere a los tres. Entonces, para efectos de IVA, simplemente es sí objeto, pero no causa. Consecuentemente, no está obligado a expedir el CFDI. Si lo expides, sería esa 004. Sí objeto de impuesto y no causa. Pero ya dijimos que se expide no por IVA, sino por ISR. Y entonces en este caso sería sí objeto del impuesto. Aquí se conjugan dos. Oye, para IVA sí es objeto porque está grabado, sí es objeto y sí juega. Para ISR. Para IVA sí es objeto, pero no causa, está exento. Entonces, ¿cuál de las dos se elige? Entonces, miren, si, si hablamos, por ejemplo, de que le vamos a facturar a una persona, la regla general es 0,2. La regla general es 0,2. Oye, pero ¿qué pasa con el IVA? Miren, yo voy a mi sistema de facturación para mostrarles. No voy a la página de SAT porque es muy lento. Yo voy a mi sistema de facturación y voy a expedir un recibo de honorarios y se lo voy a expedir a una persona moral. Se lo voy a expedir a esta persona moral, le digo recibo de honorarios y la clave del producto, dijimos 85121502. 85121502. Clave de unidad es un servicio E48 y aquí le vamos a poner consulta médica. Consulta médica. Y supongamos que los honorarios son 1,000 pesos. 1,000 pesos. Bueno, aquí el sistema me pregunta, ¿es objeto del impuesto o no? Si yo me voy con la
referencia nomás de IVA, entonces yo le digo 0,4. Si es objeto y no causa, ¿ok? Si es objeto y no causa. Pero ojo, le estoy facturando a una persona moral y la persona moral me tiene que retener ya sea el 10% o el 1,25%, dependiendo si soy como médico RIF o actividad empresarial. Entonces, si yo le digo, si es objeto y no causa, y yo le quiero añadir impuestos, le quiero añadir la retención de ISR, el sistema no me deja. ¿Por qué razón? Porque me dice, oye, me estás diciendo que sí es objeto, pero no causa. Por lo tanto, ¿qué impuesto le quieres añadir? Porque el impuesto a añadir puede ser un impuesto trasladado como el IVA o el IEPS, o un impuesto retenido como el IVA, el ISR y el IEPS. Pero como yo le dije que sí es objeto, pero no causa, me dice, oye, no le puedes agregar ningún impuesto, ni trasladado ni retenido, porque no causa. Pero no causa el IVA. Sí, pero esa opción no es nomás para IVA, es para todos los impuestos, para todos. Entonces, en este caso, yo no puedo expedirlo con el 0,4, porque la persona moral me tiene que retener y entonces no le puedo añadir la retención. ¿Qué le tengo que marcar? Si el 0,2 sí es objeto de impuesto. Y me van a decir, contador, ¿pero qué pasa con el IVA? Entonces, miren, cuando yo me regreso al catálogo de objeto de impuesto y dice el SAT, hay otro catálogo que va junto con este, que es el catálogo impuesto. Y aquí el catálogo impuesto nos permite indicarle si es un IVA, un ISR o un IEPS. Y luego viene otro catálogo que son tres catálogos los que van juntos. El de objeto, el de impuesto y el de tipo factor. Y en el tipo factor nos permite indicarle exento. Entonces puede ser que en otro impuesto no esté exento como ISR, pero en IVA sí. Entonces me regreso a mi sistema de facturación y le digo, 1,000 pesos sí objeto de impuesto y le voy a añadir los impuestos. Aquí sí me deja. Y por default, mi sistema me añade el 16% de IVA, porque yo así lo tengo configurado porque mi actividad es grabada para IVA, pero en el caso del médico no. Entonces, yo le digo, a ver, en materia de IVA es exento. Y aquí me dice, recuerda si el tipo de impuesto es traslado y el impuesto es exento, no podrás ingresar tasa y cuota. Sí, está bien, es exento. Ahí está, exento. Yo les puedo decir que técnicamente no es muy ortodoxa la mecánica del SAT, porque como que un impuesto trasladado exento, eso es incompatible. ¿Cómo voy a trasladar si es exento? Sí, es incompatible, pero no hay otra forma de hacerlo. No hay otra forma, y además ya le mostré en los catálogos que el SAT así lo permite e incluso así lo requiere. Entonces, le doy guardar impuestos agregados exitosamente, y aquí el sistema me dice, mira, subtotal, exento, 1,000 pesos. Bueno, pero además necesito añadirle la retención, entonces le doy otra vez impuestos, y aquí ya me marcó por default el exento, y le doy agregar impuesto, y le digo, es un retenido ISR, es tasa, y aquí dependiendo si soy actividad empresarial o reciclo, le digo un 10% o un 0,0125. ¿Sí? Le voy a dejar el 10. Me marca por default 100, le doy guardar y revisamos y me dice, mira, el subtotal te están reteniendo ISR, en el IVA es exento y te van a pagar 900. Le voy a dar previsualizar y aquí está lo que sería mi CFDI. Consulta médica, servicio de consulta, aquí está consulta médica, 1,000 pesos, en IVA es exento, en ISR retención de 10%, te pagan 900. Y lo timbro, genero el CFDI. ¿Por qué normalmente no nos damos cuenta
cuando le ponemos 0,4, porque normalmente el médico le está facturando a una persona física, normalmente. Entonces, si yo le fuera a facturar a una persona física, como la física no me retiene ISR porque los únicos que retienen son personas morales, como la física no me retiene ISR, ahí sí no importa que yo le ponga 0,4. Aquí me voy a regresar, voy a cancelar este documento y voy a hacer otro ahora a una persona física que no me retiene. Le digo nuevo documento y voy a seleccionar aquí a una persona física y le digo recibo de honorarios. Igual me voy a la clave 85121600 E48, que es un servicio, consulta médica, y le pongo 1,000 pesos. 0,4. Ya. Aquí obviamente no me va a dejar añadir retenciones, pero aquí no existe retención y le doy previsualizar. 1,000 pesos. ¿Es correcto hacerlo así? Yo les diría que sí. Al final, la persona va a pagar su impuesto sobre la renta. No hay problema. ¿Por qué hasta hoy es correcto hacerlo así? Porque la otra también está incorrecta. Si yo le digo, si es objeto, en IVA a fuerza me dice trasladado exento, lo cual está permitido de acuerdo a los catálogos. Las dos están bien y las dos están mal. ¿Por qué esta 0,4 sí estaría correcta? Porque lamentablemente hasta ahorita, cuando al SAT le preguntan en qué caso se debe utilizar la 0,4, el SAT no es muy claro. Miren, aquí está en las preguntas, dice, ¿en qué supuesto se debe utilizar la clave 0,4 si objeto del impuesto y no causa impuesto? Dice el SAT. Se utiliza cuando las operaciones que ampara el CFDI son objeto del impuesto al valor agregado y no lo causan. No es clara su respuesta porque el tema de la causación del impuesto no es nada más para IVA, es también para renta y también para IEPS. De hecho, hay un catálogo donde vienen las especificaciones técnicas. Aquí mismo, me voy aquí al botón iniciar y en la parte de abajo vienen los documentos en donde viene el estándar, el esquema y demás. Y allí queda claro que el tema de la causación no es nada más para efectos de ISR, de IVA, perdón, también es para ISR y para IEPS, porque son los tres, no es nada más IVA. Entonces, aquí la respuesta de la autoridad es haciendo una referencia a IVA. Entonces, oye, 0,4, sí, e incluso pone el artículo 18A que si ustedes revisan es un tema de intereses, es exento, está como un servicio exento. Entonces, oye, sí puedo poner el 0,4, es objeto de impuesto, pero no lo causa, pues si es nomás IVA, sí. Ahí está, esa nos responde y dice 0,4. Oye, pero el 0,2 también es correcto, ¿sí? También es correcto el 0,2. Entonces, si fuéramos muy estrictos, diríamos, los dos están mal o los dos están bien. ¿Cuál vamos a utilizar aquí? Yo les recomendaría el 0,2, sobre todo si es una expedición a una persona moral. Pero con base en lo que aquí nos dice la autoridad, puede ser válidamente un 0,4 si es objeto de impuesto y no lo causa, siempre y cuando la persona física, y es el médico, esté pagando de manera correcta su impuesto sobre la renta. Espero
haberlos apoyado aquí en esta duda, en esta inquietud. Nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias.